nutrientes. Uy, qué pregunta me da sus compañeras. ¿Qué es un nutriente? Lo que no es orgánico. No. ¿No es orgánico? O sea, estoy pegando por química. Que tenía sustancias orgánicas y no orgánicas. Pero no tenía nada a ver. Orgánicos y orgánicos. Sí. Un nutriente es toda aquella sustancia que está afuera o puede ser parte de un micronutriente, que está dentro de un mineral y que puede cumplir algunas funciones, tener algunos efectos. Lo que mencionaste, compañeros, sobre el licopeno es cierto. Un tomate tiene licopeno. Es la reina de los alimentos que tiene licopeno. Pero un licopeno me sirve a mí activado o inactivado. Si yo quiero que tenga esa función anticáncer, antioxidante, tendría que estar activado o inactivado ese licopeno. Activado. ¿Y cómo se activa un licopeno? ¿Cómo? Cuando se hierve. Cuando sometido al calor. Entonces, si yo quiero el licopeno de un tomate, ¿me sirve en una ensalada cruda o en un tallarín rojo? Y si yo quiero la vitamina C de ese tomate, ¿me sirve en una ensalada cruda o en un tallarín rojo? Entonces, ¿cómo me como el tomate por fin? ¿Cómo? Exacto. Entonces, ¿por qué comemos? Porque es una necesidad. ¿Necesidad de qué? De supervivencia. En mis temas te voy a hacer pensar. Porque no soy el que te digo, léete este libro y luego tomar un examen. El médico tiene que razonar. Porque cuando vas a dar tratamiento no te vas a fijar en tus algoritmos. Obviamente luego vas a aprender un montón de algoritmos. Porque cuál es esto, cuál es lo otro, cuál es el plan de esto, cuál es el plan de otro. Es lo más fácil para aprender en medicina. Y sí, depende de qué tú quieres cuando vas a comer algo. Un niño, ¿qué necesita? ¿Come para qué? Crecer. Un adulto mayor, ¿para qué come? ¿Va a crecer? Mantenerse. Y si durante toda su vida se ha mantenido mal, ¿come para seguir manteniéndose mal? Sí. ¿Así? Y você ter câncer no futuro, ou seja, porque não cuida de sua saúde e tem mais chance de ter câncer, talvez. Ou seja, algumas Entonces, vezes... ¿ya está condenado? Não. A genética às vezes não salva. Oh, Jesus. La genética y la epigenética. ¿Qué es epigenética? Es la forma que une la genética y el ambiente y no sabe qué se crea. Si yo tengo papá con diabetes tipo 2, mamá con diabetes tipo 2, ¿por defecto debo tener diabetes tipo 2? Probabilidade. ¿Cuánto es probabilidad? Não sei. Exatamente. Ajá. Exacto. Es un 50%. Entonces, ¿el otro 50% yo lo puedo manejar? Sí. ¿Cómo? Hábitos de vida. El estilo de vida en general. La alimentación es parte de. Pero ¿qué hago yo comiendo súper sano, pero me acuesto a las 3 de la mañana? No me muevo. No, muchas veces paso yo me desvío demasiado, me caigo por escalera. Entonces, quiere decir que todo un estilo de vida en su conjunto va a ser que vivamos bien y que podamos manejar ese 50% que probablemente tenga yo para tener alguna patología, alguna enfermedad no transmisible, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es parte del protocolo que tú vas a hacer cuando recibas un paciente. ¿Tiene alguna enfermedad? Y le vas a empezar a enumerar diabetes, hipertensión,
una chance mucho mejor para ti si el paciente no tiene eso de fondo, pero si lo tiene, más complicado. Para nosotros los nutricionistas también es más complicado. Un paciente que se va a operar con una apendicitis no es el mismo que otro que se va a operar de lo mismo, pero que es muy gordito y tiene diabetes, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos tiene un mejor pronóstico? El número 1. Exacto, ¿por qué? Ya hay una enfermedad de fondo. Hay dos: diabetes y también obesidad. Cuando yo estoy en la universidad no lo vas a llevar conmigo, lo vas a llevar con el doctor Montraulli, pero te voy a regalar un artículo donde se analiza el tema de obesidad. Es un artículo calentito, nomás 2025. Hecho por un colega de mi universidad, en conjunto con otros colegas de otras universidades, UCI, Científica del Sur, donde se analizó cómo los peruanos verifican y catalogan a la obesidad para saber si es enfermedad o no enfermedad, en base a lo que la OMS ya había manifestado a principios del 2025 sobre obesidad. Te voy a pasar el link. Te vas a recordar, por favor, Lina, para pasar el link y así tengas un artículo más. Entonces, ¿por qué te hago toda esta intro? Porque a la nutrición hay que mirarla como parte de tu vida. No como, ay, sí, seguro viene, no voy a hablar de comida, no voy a hablar de cocina. Mira, por si acaso, detesto la cocina. Yo en mi casa cocino porque soy mamá de 2 y porque me he esmerado para poder hacer comida para dos hijos. Pero que tú digas, oye, ya me levanté radiante y me metí a la cocina para hacer una receta, no, para. No me gusta. No me gusta. Entonces, el nutricionista no solamente cocina. Cuando yo estudié acá, no sé si esta ahora existe, debajo del comedor había un lugar grande que era algo así como un laboratorio con varias cocinitas. Y ahí nos llevaban a cocinar. No sé si esto ahora existe. ¿Existe? Sí. Estará remodelado, creo, ¿no? Porque antes eran cocinitas de los años 70, varias de ellas, y nos llevaban ahí a cocinar. Yo detestaba cada vez que tenía esa clase. Y decía, a mí no me gusta tener texturas extrañas en mi mano, así que agarrar algo con las manos, picar, aplastar, amasar. Para mí eso es fatal. Pero lo tenía que hacer porque decían que un nutricionista tenía que aprender a ser gluten. No sé si hasta ahora siguen con esa idea acá, pero no es. Porque al fin y al cabo, si creíamos, como hace 30 años, que colocando una porción de gluten en un almuerzo, simulando carne, y creyendo que ahí vas a tener proteínas completas, pues fatal. No sé cómo estará ahora su comedor, pero antes, no quiero rajar ya, pero yo en ese internado subí mucho. Felizmente luego nos fuimos dando cuenta que se debe y que no se debe comer en realidad. Y sobre todo mover. Actividad física. ¿Quién está en práctica de deporte? Natação. ¿Qué practica? Fútbol, natación. Todos nada, qué chévere. Acá hay una piscina, en mis tiempos no había eso. Ahí solamente vivían los patos. Ahora hay una piscina bien bonita. Pero lo que sí me gusta es que se mantiene desde hace más de 30 años, creo que hace 50 años, es la mansión y los patitos que hay viven. Esa lagunita ya está limpia, porque antes era verde. Sí. Sí, ¿verdad? Por el pato. Bueno chicos, ahora sí, nos centramos un poquito a lo que es la clase. Hoy día solamente vamos a ver la primera etapa de la vida, la que es clave para que ese niño sano pueda seguir desarrollándose. Si bien es cierto, los temas que vamos a tocar hoy y el domingo es para gente sana, si tienes alguna pregunta o si yo te coloco en una situación hipotética,
de patología. Entonces vamos a razonarlo sobre eso para ver cómo nos va. ¿Listo? Una mujer gestante, ¿a partir de qué edad ya puede ser mamá? Desde la primera menstruación. ¿Pero será lo correcto que a partir de ella sea mamá? No. ¿Por qué no? No terminó de crecer. Entonces, ¿qué ahí? ¿Por qué hay usar preservativo? Muy bien. Sin embargo, la realidad es que nos dice otra cosa. En un consultorio podemos recibir una mujer adulta, gestante, pero también podemos recibir una adolescente, una joven gestante. Entonces los protocolos de atención también son diferentes, de acuerdo a cada edad. Lo cierto es que ya va a estar gestante. Y hay nutrientes clave que están en todas las guías. Por ahí también tenemos, si ya han revisado la clase, hay un par de clases donde se habla sobre las guías de MINSA, OMS, para ver protocolos de atención y evaluación a todas las gestantes. Ya están pesadas. Y también vamos a ver un poquito sobre la mujer que va de lactar. Muy bien, ojalá se pueda ver esto. Mientras vamos viendo esto, ¿una mujer come cordón? ¿Una mujer embarazada come cordón? ¿Qué opinan? Me diagnosticaron con diabetes gestacional. Tengo 29 semanas de embarazo y esto es todo lo que como un día para mantener mi glucosa regularizado. Me tengo que checar mi glucosa 4 veces en el día antes de desayunar. Y bueno, hoy amanecimos con la glucosa en 80, así que súper bien porque mi rango es entre 60 y 90. Al desayuno, un huevito, una salchicha, un pan con aguacate y ensalada de nopal. Después de una hora de la comida nos subió a 101. De snack comí un poco de jícama y también un palito de queso. Y para la hora de la comida me preparé un pollito asado acompañado de espárragos en mantequilla. La verdad muy rico, acompañé con salsitas de racha para que agarrara más saborcito el pollo. Y también me tomé un té verde sin azúcar. Y hoy anduve muy antojada de cosas dulces, así que también me estuve comiendo un durazno. Una hora después de esa comida teníamos la glucosa en 100. Muy bien, la tenemos que tener por debajo de 130. Pues como snack me comí unas rice cookies con queso cottage, un poquitito de banana, canela y media cucharadita de miel de abeja. La verdad, esta noche no tenía mucha hambre, nada más me tomé un protein shake y una botella de agua. Esto no lo hago todos los días, pero terminamos con la glucosa muy bien en 83. Me diagnosticaron. Muy bien. ¿Ella es una gestante sana? No. ¿Qué tiene? Diabetes gestacional. ¿Y sabemos qué es? Es correcto. Hubo una desregulación hormonal, entonces su insulina ya no funcionaba como antes. Entonces, si hay este problema, ¿cuál es el macronutriente que ella debe cuidar? Carbohidratos. Cantidad, calidad, no sé si ustedes ya tocaron en carbohidratos el tema de índices y cargas glucémicas. ¿Ya revisaron sobre eso? ¿Y en sus horas prácticas? En serio, eso es vital. Eso es vital. Entonces, tarea. Para el domingo
para el domingo y le voy a comentar al doctor para que me el primer examen. No, segundo examen. Si alguien quiere un punto más, le voy a hablar muy bien de la diabetes gestacional para el domingo y hablar sobre índices y cargas glucémicas. Si vienes con tu bibliografía, mandas el enlace y todo, entonces un poquito más para el examen de cargas glucémicas. Exacto. Índices y cargas glucémicas. Listo. Entonces, como no te voy a decir mucho de eso, porque si no te regalo el punto, entonces vamos a hablar un poquito del embarazo. ¿Por qué te quise poner esto? Porque esto se está haciendo cada vez más común entre las embarazadas. Una embarazada está feliz, todo va a ser mamá y todo lo que quiere. Pero tiene que cuidarse de su alimentación. Y te pregunté si come por dos, para ver qué más o menos creías que no todos tuvieron la respuesta, o alguno ahorita ya tiene una respuesta de si es cierto que una embarazada comer por dos. Debe comer proporcional, ¿no? Una proporción adecuada para nutrirse y nutrir a su bebé, pero no necesariamente por dos. No necesariamente por dos. Ok. La criatura que ella está gestando no mide como ella, no pesa como ella, tampoco tiene el mismo sexo que ella. Y cuando nosotros vamos a formular regímenes alimentarios para las personas, en primer lugar son individualizados. Yo puedo tener dos gestantes que midan lo mismo, que pesen lo mismo y que tengan la misma edad y el mismo tiempo gestacional. Pero yo no les puedo dar a las dos que coman exactamente lo mismo. Porque va a depender ahí de muchos otros factores que están relacionados a su salud y a su actividad física. Alguna de ellas de repente sí practica deporte, otra no. Una sea más sedentaria, la otra no. Entonces, cada persona va a tener un régimen específico que va a estar delimitado, digamos así, por el estilo de vida que lleve. Yo no le puedo decir a todas las personas vas a comer 5 veces al día cuando esta persona de repente está acostumbrada a comer 3 o 2. Entonces imagínate el trabajo que tiene un nutricionista cuando en realidad va a tratar a una persona, a un paciente. No estoy embarazada, ¿qué debo comer? No, yo no sé cómo está tu valor de glucosa, yo no sé cómo está tu perfil lipídico, yo no sé cuánto pesabas antes de gestar y ahora con las semanas que tienes, no sé cómo está tu insulina, no sé si tienes problemas hepáticos. Entonces yo no puedo indicarte lo mismo que a otra persona que está embarazada. Y eso, ojo, primera condición cuando uno va a dar un régimen alimentario. Pero todos somos sanos, sí, todos somos sanos. Y tu labor como médico, por eso estás llevando nutrición, es hacer consejería, que no es lo mismo que consultoría nutricional. Tú vas a hacer una consejería, tú vas a sugerir a tus pacientes cómo deben comer. Pero sí te pediría que inmediatamente hagas una interconsulta de nutrición, porque el nutricionista es el que va a decir que usted va a comer cuántos gramos de proteína, cuántas calorías, cuántos gramos de carbohidrato y este suplemento alimentario si creo necesario o no. Y es más, te voy a sugerir en estas porciones de alimentos porque sí conozco que una pieza de pollo te puede dar 20 gramos de proteína, que una clara de huevo te puede dar 3, que el huevo entero te puede dar 7, dependiendo del tamaño del huevo, y que una taza de leche te va a dar 100. ¿Eso tú vas a poder hacer con el paciente? Tú le vas a decir, no comerás, no comas tanta harina. Eso es consejería. Entonces, para eso vamos a llevar el curso. Para eso te va a servir este curso. Para que tú puedas dar consejería. Y cuando tengas personas enfermas, pues la consejería es lo mismo. Y ahí sí, de repente hacer una pequeña discusión conmigo, decir, si tenemos un paciente hospitalizado, doctor, ¿cuánto está la PCR? Ah, la PCR la tienen 7. Wow. Y una albúmina, la albúmina está por debajo de 3. ¿Y qué medicamento está recibiendo? X. Pero doctor, no le puede subir la dosis. ¿Por qué? Porque no tiene albúmina. La albúmina es un transportador de fármacos y de nutrientes. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de albúmina? Eso ya lo vas a ir aprendiendo en el camino. Entonces, cuando tú trates personas enfermas, te conviene trabajar conmigo, con el nutricionista clínico. Esto, abriendo paréntesis, es para que pertenezcas de verdad a las nuevas generaciones de médicos, aquellos que sí aceptan trabajar con otro profesional que no seas tú. Así que lo que estamos
cómo se hace, como aplicar un LRC2002, un STAM, nuestros kits para niños, etc. Pero ahora seguimos hablando de la gestante. Muy bien, ella es un caso especial. Ella no va a comer lo mismo que podría comer cualquier otra gestante. Por eso va a estar cuidando su glucosa. Y esto es lo que te decía. Tenemos que avanzar de acuerdo a la edad de la persona y a la actividad física de la persona. Esto creo que ya lo sabes, ¿cierto o no? Sí. En las primeras clases han debido darte esto. Memoriza. Porque esto te va a servir cuando la persona come comida. Pero si tú acabas de instalar un catéter venoso central y ahora los nutrientes van a ir por ahí te olvidas. Porque esto ya no va. Ahí es más específico. Porque las soluciones intravenosas de lípidos, de aminoácidos y de glucosa, que ya no va a ser al 5% como una vía periférica, sino al 50%, ahora las calorías van a ser diferentes. En un carbohidrato ya no va a ser 4 calorías, va a ser 3.4. En un lípido ya no va a ser 9, va a ser 10. Las prótesis se quedan igual, porque aminoácidos son aminoácidos como otros. Entonces, este es un recordatorio y por eso está el gráfico ahí, porque funciona para comida. Y también funciona para fórmulas enterales. Apunta ese nombre, fórmulas enterales, porque también vamos a tener una clase que hable sobre soporte nutricional. Otra vez, en una sola clase voy a tener que hacer lo que se hace en todo un ciclo de carrera de nutrición. Pero como a mí me gustan los retos, vamos asumiendo retos. Muy bien, depende de la actividad física, de la edad, del sexo, del peso, de la estatura, para que cada persona sepa cuánto, qué y cómo comer y cuándo comer. Gestación, lactancia o enfermedad son situaciones especiales que ahí cambia un poco la manera de comer de las personas para adaptarse a esta situación. Y después vuelve a lo mismo. La OMS, desde el año 2004, indicó que la comida que come cada persona tendría que ser distribuida en los 3 macronutrientes bajo esos porcentajes. Es decir, la mitad de las calorías que comes tendrían que ser de carbohidratos. Que probablemente esto funcione para una persona sana, pero una persona con sobrepeso, una persona con desnutrición, una persona con alguna patología específica, esto ya fue. Así que esto es solo para una persona, como el común de los mortales que no practica ejercicio, porque esto no le podemos dar tampoco a una persona que tiene una actividad física intensa. Ahí eso tiene que variar, ¿sí? Y dependiendo qué tipo de deporte va a ser también. Si es un deporte de equipo, si es un deporte donde hace mucho cardio, si es un deporte de halterofilia, si es un deporte donde hace mucha masa muscular, en fin, esto cambia. Por eso es que el nutricionista no puede ser todista. No podemos saber todo. Yo ahorita no te puedo decir, si me dices hago deporte, hago otra cosa que debo comer, te podría decir generalidades, pero no específicamente qué debes y qué suplementos o ayudas glucogénicas necesitas. Ahora, esto la OMS lo acompañaba también y cuidando mucho al carbohidrato, que de todo ese carbohidrato solo el 10% tendría que ser azúcar, azúcar como tal, sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? ¿Glucosa más qué? ¿No? Más fructosa. Muy bien. Entonces, ese disacárido, la OMS te permite consumir solo un 10% del total. El común de los mortales adultos, ¿cuántas calorías aprox consumen un día? ¿Alguno de ustedes tiene aquí un alimento procesado? ¿Una galleta? ¿Un algo? ¿Un yogur? ¿Tienen algo? Sáquenlo, el que tiene, saque algo. Ya, donde dice información nutricional, dice basado en una dieta de ¿cuántas calorías? 2 kilos. ¿Por qué todos los productos nos dicen que toda la composición nutricional está basada en una dieta de 2.000 calorías? Porque eso es lo que consume aproximadamente el común de los mortales sedentarios.
Entonces, siguiente punto del examen. ¿Cuántas calorías consume un adulto sedentario? Aprox 2000 calorías. Ejercicio matemático rápido. ¿Cuánto es la mitad de 2000? 1000 calorías. Si decimos que un gramo de carbohidratos te da 4 calorías, entonces en esas 1000 calorías, ¿cuántos gramos de carbohidratos hay? 250. ¿Cuántos? 250. De esos 250 yo aplico lo que me dice la OMS, el 10%. ¿Cuántos gramos tendría que consumir de azúcar o se me está permitido consumir al día? 25 gramos. Ok, ¿cuántas cucharitas le pones a tu desayuno? De azúcar. Realista. Yo no juzgo a nadie. Ojo, no me gusta juzgar a nadie. Detesto esto, ¿verdad? Así que si vas a hablar, seamos libres de hablar. ¿Cuántas cucharitas le pones a tu desayuno de bebida que sea? ¿Sí? 2. Cada cucharita trae 5 gramos de azúcar, que es igual a 5 gramos de carbohidratos. ¿Cuántos gramos de carbohidratos van ahí? 10. ¿A cuánto teníamos que llegar por la OMS que nos permite? 25. Muy bien, ya van 10. Nos queda 15. Al mediodía te tomas una limonada. ¿Cuántas cucharitas de azúcar tiene tu limonada? Otras 2. Ya van 20 más. ¿Cuánto queda? 5. Pero en la tarde te fuiste a correr y dijiste voy a tomar una gaseosa. Pero acá no hay gaseosa, porque está prohibido el azúcar. Pero acá te venden Gatorade. ¿Y cuánto azúcar trae el Gatorade? 2 gramos por un litro. 2 gramos, ¿seguro? Pero te quedaban 5, ¿cierto? Ya, no has corrido, no has hecho nada, tú llegas a tu casa, es invierno, tienes frío y tú te reciben en tu casa con una bebida calientita, 2 cucharitas más. Ya fuiste, volaste los 10 gramos que te permitía. ¿Y si te comiste un queque? ¿Y si te comiste un bionormo? ¿Y si te comiste todo saludable, tu rutita como este yogur? ¿Hay azúcar o no? Ya, entonces, ojo, nuevamente, no estoy juzgando. Solamente estoy diciendo un llamado a la reflexión. ¿Qué cantidad de azúcar comemos? Me incluyo. ¿Qué cantidad de azúcar comemos? Más de ese 10% que te permite la OMS, y es más, la OMS te permite el 10%, pero te recomienda el 5%, o sea, la mitad de 25. ¿Cuánto es? 12,5. 12,5. Listo, que en una botellita de 600 cc de gaseosa, la marca que tú quieres, ahí está todo. Pero si hago ejercicios físicos, ¿me salvo? Dependiendo, estamos hablando del común de los mortales sedentarios que hacen cierta actividad física, como decir, viernes, de tarde, vamos a jugar un partido. Ese es el sedentario. Porque si tú creías que cada domingo jugando un partido ya hacías actividad física, pues déjame darte una mala noticia, no es. O decir, yo voy 2 veces por semana al gimnasio y 1 hora estoy ahí levantando mi peso. 1 hora seguido, ¿en serio? Si por cada serie de repeticiones descansas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende de la cantidad de peso que levantas. Porque así es, ¿no es cierto? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? ¿Qué máquinas usas? ¿Eso es en realidad actividad física? Haciendo eso, lo que permites es que tu cuerpo en realidad funcione bien haciendo beta-oxidación. ¿Qué es beta-oxidación? ¿A través de qué? Líquidos. Ácidos grasos. Muy bien, pero malas noticias. Tu cuerpo solamente va a hacer beta-oxidación si tú te mueves. ¿Sabías? Porque si no te mueves no hay beta-oxidación. Entonces, pero como eso ustedes ya saben, entonces vamos a seguir para adelante. Te pongo todos estos escenarios, ahora todo eso tratado de una gestante. Ella tiene una nueva vida, para ella también va a ser 10%. ¿Ok? Esto lo vas a ver en tu casa porque no quiero que tengamos mucho tiempo para esto.
Pero sí, necesito que me respondas a esa pregunta. ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante la alimentación o la forma de comer que tiene una gestante? Con los nutrientes que necesita el bebé. Como están formando nuevos órganos, la forma de la alimentación de la madre influye mucho con los nutrientes. Exacto, la forma de comer de la mamá va a influir en el bebé. Si tengo una mamá que se la pasa vomitando hasta la mitad del embarazo, ¿ese bebé va a tener un buen pronóstico de peso y talla? No. El estado nutricional está acompañado con el desarrollo cerebral. Acuérdate de eso. Por eso va a haber nutrientes claves. Lo que yo te coloque resaltado es porque, mira, ahí te estoy dando una ayuda. Probablemente es una pregunta de examen. Así que si yo te pregunto, dado el metabolismo que tienes, la gestación, el crecimiento infantil, la adolescencia, ¿son procesos metabólicos de tipo anabólicos o catabólicos? ¿Por qué anabólicos? Exacto, estás construyendo. Entonces probablemente si yo hago un balance nitrogenado a esta gestante me va a salir negativo, positivo o cero. Solo deduce. Gran cosa. Si me dices que este proceso es anabólico y ahora te digo, si me saco un balance nitrogenado esta gestante, me va a salir positivo, negativo o cero. ¿Cómo? Positivo. ¿Y entonces me tengo que preocupar si a mi gestante le sale un balance nitrogenado positivo? No. ¿Por qué? Porque está en un proceso anabólico. Entonces, esto es importante saber. Este es un cuadro referencial para que tú sepas que todo el peso que va a ganar la mamá no va a ser puro bebé, ¿cierto? Pero nos enfrentamos en este problema que es real, desnutrición. Vas a recibir en tu consultorio gestantes que van a estar desnutridas. Y algo que te voy a invitar a buscar, porque esto sí no es para regalarte puntos, sino porque va a venir en el examen. ¿Qué cosa es hambre oculta? Exacto. ¿Cómo se manifiesta el hambre oculta en una gestante? Está comiendo todas sus calorías, todas sus proteínas. Está consumiendo todos sus macros y sus calorías muy bien. Pero tiene hambre oculta. ¿Qué le está faltando? ¿Cuáles? ¿Y una gestante cuáles son claves? Hierro, ¿qué más? ¿B9? Ácido fólico, que es B9, ¿qué más? ¿Y ese B9 con qué otra vez trabaja en un proceso metabólico? ¿BC? B6, ¿y cuál otra? Ya lleva el micro, ¿no? ¿No? En el proceso metabólico del hierro, que es el eritropoiesis, que cuando lleves hemato lo vas a llevar pero así. Ahí vas a ver y te vas a acordar de mí, que no le hice caso. En ese proceso de eritropoiesis va a trabajar hierro, va a intervenir B9, va a intervenir B6 y va a intervenir B12. Entonces tú en tu examen de laboratorio vas a ver dentro de tu hemograma una prueba que se llama así. ¿Qué es? Y siempre va pegadita a otra que se llama así. ¿Qué es? ¿Cómo? Volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular medio. Entonces, ¿por qué la profe me trae esto si estamos hablando de la nutrición de la gestante? Ah, pero acuérdate que también estábamos hablando de eritropoiesis. Ese bebé, esa gestante está encargada de formar todo un sistema circulatorio otra vez, ¿cierto? Para un bebé. Y tenemos que hacer este control en la gestante. Volumen corpuscular medio es el tamaño. Dentro de toda la historia del glóbulo rojo, el glóbulo rojo empieza siendo grande para hacerte más chiquitito. Luego hay réplicas de ADN, que eso lo vas a llevar en tu proceso de eritropoiesis, que va a ser cada vez más pequeñito hasta un glóbulo rojo adulto y maduro, ¿cierto?
Para que esa replicación de ADN se lleve a cabo necesitamos dos nutrientes importantes, B12 y B9. Si la gestante no recibe B12 y B9, entonces ese glóbulo rojo se va a quedar grande. ¿Cómo se llama eso? Anemia megaloblástica. ¿Por falta de qué? B12 y B9. ¿Cómo me doy cuenta yo mirando un valor de BCM? Según un laboratorio, los valores normales tendrían que ser entre 80 y 100 femtolitros. ¿Cuál es el punto medio? 90. Facilito, para que tú la tengas ahí cuando hagas tu internado. Tú ves en un paciente, no solo gestante, a cualquiera, que tiene de este 90 más cerca al 100, eso es una deficiencia de B9 y de B12. Está alto, se está quedando grande el glóbulo rojo. Al contrario, tú encuentras en un paciente que la BCM tiene desde ese punto medio hasta abajo, pero tiene 81, no me preocupo, está casi al límite, no me preocupo, ¿en serio? Preocúpate, porque lo que hay en sangre no determina lo que hay dentro de las células. No determina, por eso son mitocondriales. Entonces acá quiere decir que lo que falta es, no le falta fe, ella tiene mucha fe, hierro. Lo que falta ahí es hierro. Entonces, las anemias nutricionales, siempre, como le digo a todos mis estudiantes de nutrición clínica, acá, esto de acá, te tienes que fijar muy bien. Perú es un país con anemia. Más de 30 años el país tiene anemia. Hace más de 30 años que se dan suplementos para la anemia. Sulfato ferroso, clásicos sulfato ferroso. ¿Por qué no logramos erradicar anemia? ¿Por qué las gestantes siguen teniendo anemia si las van a suplementar? Porque el problema no está solamente en la falta de hierro. ¿Qué más come esa gestante? ¿De verdad estar comiendo alimentos con B9, con B12? No sabemos. Proteínas. ¿Qué cosa es la hemoglobina? Es una proteína. Y creemos que dando solamente hierro ya le vamos a subir la hemoglobina. ¿Así? Y el resto de fichas para el rompecabezas llamado hemoglobina, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde sale el cuerpo? ¿De dónde salen las globinas? Si esa paciente no... ¿Qué desayuna? Me ha tocado, ¿ah? Señora, ¿qué desayuna usted? Un tecito. ¿Con qué? Con pancito. ¿Con qué? Con mantequilla. Y de ahí, mi almuerzo. ¿Qué almuerza? Me voy a la ollita común, donde hacen tallarín rojo de cuellito de pollo. Y de ahí, bueno, en la tarde una frutita, plátano, lo más barato que es, plátano. Y en la cena, un lonchecito, pancito con poquito de mantequilla que me quedó. Y otro tecito. Listo, ¿cuánto gramos de proteína comió? Y es una gestante de 29 semanas, que necesita aproximadamente 80 gramos de proteína, pero ella comió 6. ¿Va a tener anemia? Cuando te toque hacer tu externado y te manden a la posta, te vas a encontrar con esas historias. Esas y otras más. Entonces, cuando tú tengas que dar consejería, porque probablemente en la posta que tú vayas no haya un nutricionista, entonces tú eres el encargado. Y algo más. ¿Quién firma las historias clínicas? Las firmas tú. Las firmas tú. Así que si yo me equivoco, ¿quién se va preso? Con ese ego bien arriba, típico del médico, el médico. Como perro también dime, pero no voy preso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú como médico también me tienes que supervisar a mí. También tienes que ver que yo haga bien mi trabajo. Por eso te dando las fijas, para que no sigas dando hierro a tus pacientes, siendo que no las mandaba al Nutri o no les has aconsejado comer proteínas. Y algo bien sencillito. Tengo un hijo que está estudiando ingeniería industrial. Ya está acabando. Sí, mucha plata. Pero ¿por qué te digo esto? Porque así, si es de otra carrera que no seas de salud,
también puedes cuidar tu salud. Él, por ejemplo, tiene aquí en mente cuántos gramos de proteína tiene que comer cada día, cuánto va a combustionar en el gimnasio, en el deporte que hace, y con todo lo que se va a comer, al final del día sabe si cubrió o no cubrió y si le hace falta el suplemento que lo tiene ahí, como en caso de emergencia rompe el cristal. Entonces, quiere decir que tú, sí puedes, ¿no? Mucho más razón. ¿Han leído ustedes estudios de las enfermedades que padecen los estudiantes de medicina? No te quiero asustar. No te quiero asustar. Solo te comento para que cuides tu salud. Para que sepas qué vas a comprar cuando tengas hambre. Yo no he ido ahorita hasta abajo, pero el año pasado que también estuve aquí, vi que habían unas maquinitas abajo en el primer piso, justo acá en la sala, que tiene un letrero grande con dibujos de frutas, que decía algo de saludable. Y ese día yo no vine tomando desayuno porque estaba en la mañana. Entonces dije, aquí es chévere. Fruta, yogur, algo habrá. Me fui acercando a la maquinita y había... Yo lo esperaba. Entonces dije, allá voy a comprar algo. Sí encontré felizmente un Daglac chiquito. 8 gramos de proteína. Dije, che, aquí es. Pagué. ¿Le puedo dar un caramelo revuelto? No tengo sencillo. ¿Por qué has visto? Que te dan un caramelito revuelto. No sé si esta hora lo seguirás haciendo. Estoy contando una experiencia del año pasado. No sé si ahora lo seguirás haciendo. Pero esas cositas que de repente tú dices, ah, sí, caramelo. ¿Cuántos gramos de carbohidrato hay en un caramelo? Que es azúcar, como tal. Una cucharita, 2 cucharitas de azúcar. Hay como 5. Sí, hay como 5, un tableta así. Por eso es que es importante para el paciente que tiene diabetes. Porque cuando el paciente que tiene diabetes cae en hipoglicemia, los primeros auxilios para él es rápidamente un caramelo, porque tiene una carga de un disacárido que estando en la boca, con una amilasa salival, ya se va a degradar. Ya va a llegar a sangre rapidísimo y ese paciente no va a morir. Pero tú no eres diabético. Los caramelitos, preferible todo. ¿Y cómo se hace eso? Mira, se puede almacenar. Si tú vives en un lugar donde puedes tener tus desayunos para todo el día, para todas tus semanas, sería genial. Si estás interesado, luego te cuento cómo. No sé. Muy bien. ¿Qué es lo que tú tienes que saber en una gestante? Todo esto para poder evaluar antecedentes familiares, su edad. ¿Es lo mismo una gestante a los 28 años que a los 40? A los 40 se le considera un embarazo de alto riesgo. De 36 años en adelante ya considera tú a tu paciente como una gestación de alto riesgo. Porque ya no tiene la vitalidad ni todo su sistema hormonal antes que era más joven. Entonces es necesario saber edad, antecedentes, número de embarazos y aquí aplícale también número de abortos. ¿Sí? Que sean espontáneos o abortos. Pero tienes que saber como médico para saber si ese embarazo se va a llevar a cabo bien o no. Otros factores como el régimen alimentario que lleva, hábitos nocivos, estás frente a una paciente que fuma, que bebe alcohol, estás frente a una paciente que también está tomando, por ejemplo, ¿qué haces con una paciente que tiene epilepsia? Que está tomando barbitúricos. O una paciente con esquizofrenia y está tomando ansiolíticos todas las noches. Cuando esta señora quede gestando, ¿va a poder seguir tomando esos medicamentos? No. Entonces vas a buscar, porque probablemente te viene en el examen. ¿Qué me dice la FDA y la EMA sobre la clasificación de los fármacos que va a recibir una gestante? Solamente busca cosas generales, porque eso cuando llegues gineco, ahí vas a saber
paciente gestante que es vegana y le digo, no, usted tiene que comer hígado, usted tiene que comer carne por la B12, por el hierro, ¿ella me va a hacer caso? No, yo no le puedo hacer cambiar de opinión, yo tengo que respetar lo que ella come. Si es una paciente omnívora, tengo que jugar entre todos esos alimentos que ella come. Si tengo una paciente que es lacto-vegetariana o que es vegana, tengo que respetar ese sistema de alimentación que ella tiene y ayudarla con su sistema de alimentación que ella tiene. Pero ahora, si resulta que toda su vida fue omnívora y que ahora está en estado y que se le dio la luz y dice, quiero ser vegana, porque la carne, porque la sostenibilidad, los animalitos, los campos de pastoreo y tarará, yo no le puedo permitir eso. Eso debo pensarlo antes de, porque sí se puede preparar. Puede llegar a ser vegana y luego tener a su bebé. Entonces todo eso es un proceso. Todo es un proceso. Todo se puede, todo se puede. El ser humano es la especie animal más adaptable que existe en el mundo. Porque pueden vivir tanto en Alaska como en África. Pero si yo me llevo un oso polar a vivir al África, se muere. ¿Cierto? En cambio nosotros sí nos podemos adaptar. Nos cuesta unos más que otros, pero al final acabamos adaptándonos en cualquier situación. Muy bien, entonces tener en cuenta estos patrones para que sepan cómo comer el embarazo. Y luego detectar si hay ciertas falencias, si hay ciertas patologías, para que recién sepas qué es lo que va a comer. Ganancia total. Acá tienes un cuadro que te va a ayudar. Si ella es una gestante que es normopeso, porque así le llamamos en nutrición a las personas que antropométricamente están normales, puede llegar hasta 15 kilos, 16 kilos al final de su embarazo, o sea, adicionales a los que tiene. Pero si ella está desnutrida, tendría que llegar hasta 18 kilos al final de su embarazo. Y si ella tiene obesidad, pues sí va a subir de peso, pero solo se le está permitido estar de ahí. Entonces, ¿a cuál de ellas, si cada uno de estos fuera una paciente, en cuál de ellas me preocuparía menos? Por defecto. Entonces, las otras características sí merecen más mi atención y merecen tu atención como médico también. Lo normal es que una vez al mes ella vaya a sus controles. Pero cuando hay ciertas situaciones, los controles son más seguidos. ¿Cierto? En nutrición también es así. Ahora, si hablamos de embarazo gemelar, la historia es otra. Porque ya no es un bebé, ahora son 2 bebés. Y si tenemos a una paciente que está haciendo tratamiento de fertilidad y resulta que le instalaron 5 huevitos y los 5 huevitos están lograditos, entonces va a tener un embarazo múltiple. Entonces, con mucho más razón, ese embarazo también significa un embarazo de alto riesgo. Esto también debe tener mucho cuidado la gestante, los teratólogos. Toda aquella sustancia que ingiera está contraindicado en este periodo de gestación, porque podría causar efectos no deseados en sus bebés. Por ahí decían que una embarazada no podía vivir con gatos. ¿Han escuchado eso? Que no puede vivir con gatos. ¿Por qué? No. Es por la popó del gato. Porque los gatos que no están bien cuidados, en su popó tienen un virus que se llama toxoplasmosis. Toxoplasma. Y si este toxoplasma es adquirido por una gestante, ella va a abortar. Pero eso no quiere decir que ninguna gestante puede vivir con su gato. Exacto, un gato que no está cuidado. Un gato que lo puede tener en tu casa, pero el gato como es independiente, se va a la hora que quiere, cree que tu casa es una pensión, viene a la hora que quiere y no sabes qué cosa trae de la calle. Ahora, esto también es importante saber. ¿Cuándo, y esto puede ser pregunta de examen, hasta cuánto tiempo de embarazo se considera normal la emesis gravida?
Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿hasta cuándo se considera normal? ¿Cuándo? El primer trimestre, acuérdate de eso. Pero ¿qué pasa si yo tengo una gestante ya en el segundo trimestre y ella sigue vomitando hasta los intestinos? Ahí hay un protocolo médico que seguir. A ella le tienes que decir, si esto continúa, te venga por emergencia. Y emergencia tú la tienes que tratar. La vas a hidratar. ¿Qué más? Le vas a dar fármacos permitidos. Le vas a dar nutrientes endovenosa. Ya es todo un protocolo porque esto ya se considera patógeno. Pero cuando no, está permitido el primer trimestre. Por esa razón, nutricionalmente, en el primer trimestre no se da grandes cambios en la alimentación del embarazado. Puede haber cambios en calidad de nutrientes, pero no en cantidad. Las cantidades se van a manejar parecidos a cuando ella no estaba gestada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer como protocolo para esto? Y la gestante debe hidratarse bastante. Tienes a la gestante que está vomitando, tiene náuseas matutinas, que generalmente son en la mañana, y sabes que la tienes que hidratar. Es preferible darle líquidos tibios o fríos. ¿Con vaso o con sorbete? A todo eso sirve. Mira, te sigo dando pistas para tu gestante. Es preferible líquidos fríos, porque los líquidos tibios provocan el reflejo de la náusea. Y es preferible con un sorbete o con un tomatodo a un vaso, porque en el vaso entra mayor cantidad de líquido, deglutes más cantidad de líquido. En cambio con un sorbete es poquito, pues no lo vas a sentir. Y si varias veces está con su sorbetito tomando agua fría durante el día, te vas a asegurar que esté hidratada, porque ese día amaneció mal, vomitando todo. ¿Sí? Cuando es posible alimentación oral, entonces que los líquidos sean entre las comidas y no con las comidas, porque eso provocaría otra vez el reflejo de la náusea. Por eso te digo, todo el día con su sorbetito tomando agua fría. En cuanto a alimentos, y aquí va otra fija. ¿Qué sabores de alimentos son los que atenúan un poquito las náuseas? ¿O qué le darías tú a una persona X, no necesariamente embarazada, que está con reflejo de náuseas? Dulces, ácidos, salados, ácidos, amargos es un sabor que ella prácticamente anula el efecto de la náusea. Pero si tú le das algo dulce, eso va a provocar su náusea. Olores. ¿Qué tipo de olores toleraría mejor? Ahí sí es indistinto. Con olores sí es indistinto. En mi experiencia, he tenido embarazadas que hasta tienen aversión y náusea a la colonia que se pone el esposo. Porque si eso fue lo que la enamoró, ahora lo detesta. Entonces, el sentido del olfato se vuelve un poco raro en el embarazo. El fraccionamiento de la comida también funciona bastante, porque es preferible que te reciban poquito, varias veces al día, que pretendas tú que comas todo un almuerzo con gran cantidad de calorías, sabiendo que luego va a venir el reflejo de la náusea. Entonces, este y entre otros más consejos son los que tú tienes que darle a tu gestante. El estreñimiento también es común. ¿Quién me dice por qué? Que están más apretados sus intestinos. Exacto. Conforme más va aumentando el tamaño del útero, va desplazando intestinos hacia arriba. Entonces se van a mover menos. Y si a eso le sumamos que nuestro país utiliza como suplemento de hierro el sulfato ferroso, que en la forma de sulfato causa estreñimiento, pero no queremos que la gestante esté toda, ¿cómo se le dice? Me fue la palabra, ayúdenme, ¿cuál es el término médico para no decir otra cosa? Cuando ya está estreñida muchos días.
tipos son los mejores? Fibra. Fibra. ¿Qué tipo de fibra? ¿Soluble e insoluble? ¿Han visto sobre eso? ¿Fibra? Ya, ¿qué estreñimiento cuál es el mejor? Insoluble, porque la fibra soluble es la que forma gomas. La fibra soluble, como el que tiene la pectina de las manzanas, forma gomas, forma bolo fecal, entonces esas son mejores para diarreas. Si no, tu abuelita no te da compotita de manzana, panetela de zanahoria, porque está la fibra soluble necesaria para formar bolo fecal. Pero en estreñimiento es mejor fibra insoluble. Todos los afrescos, salvado de trigo, cáscara de fruta, tallos de apio, ¿sí? Pero ojo, eso funciona como una prevención. Así que si tú quieres que tu gestante no pase por estos procesos, hay que recomendarle también que regularmente consuma fibra y este tipo de fibra. Y que se mueva. Una gestante no está enferma. Una gestante solo está formando un nuevo bebé. ¿Entonces puede caminar? Ya debe caminar. Debe hacer ejercicios simples, debe meterse en los programas de psicoprofilaxis obstétrica para tener un mejor parto. Que eso ya se encargan los obstetras. Y también los terapeutas físicos. Pero en fin, todo lo que ella pueda hacer para que evite eso. Pero si tú tienes una paciente que ya lleva varios días estreñido, ahí no le vas a dar fibra. Si tú crees que darle fibra y te dice hace 5 días que no hago la popó y tú le vas a dar fibra, olvídate. Va a ser peor. ¿Por qué? Porque la fibra jala agua. Y si ya está con el intestino ocupado, con eso, en estado duro, que no se mueve y no es peristaltismo, y tú le vas a dar más fibra, te vas a dañar. Ahí aplicas tratamiento médico, enema, ¿qué más? Laxante no le puedes dar. ¿Qué pasa si una gestante recibe laxante? Aborta. Aborta. Por eso los laxantes están considerados, calificados como C, según el FDA. Ya te di una laxantes. Entonces le tienes que poner un enema. Este es el protocolo de emergencia. Entonces, estreñimiento, evitar estreñimiento de las gestantes. Y acá tienes todo un cuadro sobre requerimientos nutricionales: energía, proteínas, calcio, Eso te lo traduzco en comida. En comida tendría que comer ella un montón. Por eso las gestantes reciben suplementos y deben recibir suplementos como nutrientes claves. Esto sí, te voy a invitar a que te lo aprendas. Bien, primer trimestre, solamente lo que necesita ella normalmente: 1 gramo de proteína por kilo de peso. A ver, cualquiera de ustedes, levante la manito, cualquiera, levante su mano. ¿Cuánto pesas? 60. ¿Cómo? 60 kilos. Entonces, lo que un adulto común debe consumir es 1 gramo de proteína por kilo de peso. Entonces, ¿ella cuántos gramos de proteína debería consumir diario? 60. ¿Haces actividad física? O sea, nada. O sea, 60 gramos de proteína. Nada. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Si Elizabeth estuviera ahorita en su primer trimestre de embarazo, tendría que seguir consumiendo solo sus 60 gramos de proteína. Pero si Elizabeth ya va al segundo trimestre de embarazo, a esos 60 gramos tendríamos que aumentarle 10 gramitos más, o sea, 70. Y cuando Elizabeth llega a su tercer trimestre, tendríamos que aumentarle 31 gramos más, o sea, entre 90 y 100 gramos de proteína. ¿Se entendió? Ya, así es como se maneja la nutrición en las gestantes. Los dividimos por trimestres y nos tenemos que asegurar que Elizabeth consume su primer trimestre de embarazo 60 gramitos, en el segundo trimestre 10 más y luego 30 más. Si eso lo traducimos en comida, tendría que ser así: Elizabeth tendría que desayunar de repente, en ese día 60, ¿no? Ya, en el desayuno de repente 3 huevos, cada huevo trae 7 gramos de proteína. Estamos hablando de ¿cuántos gramos hasta ahí? 21 gramos. Y se va a tomar una taza de leche, que son 8 gramitos más. ¿Cuántos vamos?
Mira, estoy haciendo una simulación de río, listo. ¿Te gusta la trucha? No. ¿Qué pescado de río te gusta? ¿Tilapia? Tilapia. Cada tilapia, si la hacemos todos, cada tilapia me va a dar más o menos 25 gramos de proteína. Ella va a comerse 2 tilapias porque tiene harta hambre. Entonces son 50 gramos de proteína, de los cuales se van a absorber 40. 40 más, ¿cuánto íbamos? 28. ¿Cuántos van ahí? ¿Cubrió? Ya cubrió, ya necesitaba solo 60. O sea, si en la noche ya se toma un juguito con pan con mantequilla, listo, ya la hizo porque sus proteínas las aseguró. Pero si estuviera en el segundo trimestre, de repente a media tarde necesitarías tomarte un vasito de yogur. Un yogur griego te da más gramos de proteína. Estamos hablando entre 8 a 10 gramos de proteína por cada vasito de yogur griego. Entonces ahí van de cerca de 70. Listo, cubriste. Pero si ya estuviera en su tercer trimestre, necesitaríamos llegar hasta 90. ¿Cuántos nos faltan? 20 gramos de proteína. Entonces ya va a decir, me voy a comer un pollito a la plancha, como ensaladas cocidas para la noche, y con eso quedamos. Listo, cubrió su gramo de proteína. Voilà. Así como una embarazada. ¿Listo? Ya, ¿tú crees que puedas hacer eso contigo? ¿Cuánto pesas? Entonces necesitas 58 gramos de proteína. ¿Haces actividad física? Sí. ¿Cuántas veces a la semana y cuántas horas? A 2 horas, ya. Entonces tú necesitas 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. 1.2 por 60, ¿cuánto es? Ah, está muy buena. 1.2 por 60 por kilo de peso. 72. Aproximadamente 72 gramos de proteína diaria. Ahora chicos, ¿les gustaría llevar el control de lo que comen? Sí. Ahora, si yo te digo que esas proteínas te van a llevar a tu desarrollo cerebral y también si necesitas DHA para el desarrollo cerebral, que es lo que necesita también la gestante, ¿estarías dispuesto? Sí. Pero tienes que prometerme que te vas a mover también, porque si no, no hay betoxidación. Ok, está bien. Trato. He dicho. Ya, eso es lo que hacemos los nutrientes. Esta simulación que he hecho ahorita es lo que hacemos los nutrientes. Y nutricionista que no haga eso, mira, cámbialo. Porque un verdadero nutricionista tiene que saber qué vas a comer, cuánto vas a comer, cuánto te va a aportar, cuánto se va a absorber, porque eso se llama biodisponibilidad. No me basta tener una tabla y decir que la brócoli me da más calcio que una taza de leche, porque si bien es cierto que te va a dar más calcio, ¿cuánto vas a absorber? 5%, mientras que una leche absorbes hasta el 50%. Así tenga menos. Y con eso no estoy endiosando la leche, solo estoy hablando de lo que es. Medicina y nutrición somos personas de ciencia, ¿cierto? Y la ciencia no se maneja con experiencia, sino con evidencia, ¿cierto? Por eso estudiamos, por eso lees PubMed, por eso lees Elsevier. Y que es una pena. ¿Cuál es mejor, la leche de tarro o la leche directamente natural de la vaca? Yo preferiría una leche entera, que el mínimo proceso que pasó por la fabricación sea el pasteurizado, sea una UHT. O sea, las bolsitas, las cajitas, que te dice tu letrero ahí UHT. ¿Por qué? Porque cuando está evaporada es sometida a altas temperaturas por bastante tiempo. Y luego de ahí les bajan las temperaturas, pero no les bajan todo. ¿Y por qué por bastante tiempo? Porque justamente recibes un hombre evaporado, pues se le evapora el agua. Por eso cuando tú ves una cajita, una lata, o una botella, ahora una botella también hay, y tomas, la sientes más dulce que la otra. Porque la lactosa se concentró. Y por eso es que esa leche, cuando recibes en tu taza, tienes que echarle agua y reconstituirlo. En ese proceso se van perdiendo cosas. En cambio, cuando se llevó a altas temperaturas y luego lo enfriaron, que es el proceso de pasteurizado, no se perdió mucho. Que viene a ser parecido a cuando has ordeñado una vaca y luego herviste tu leche. Por ahí. Listo. Entonces, eso, por ahí vamos con las proteínas. Grasas y carbohidratos. Escogemos la mejor calidad. Más que preocuparte cuánto van a comer, salvo que tenga diabetes gestacional, esta señora, hay que preocuparnos con la calidad de grasa que recibe. Preferiría darle papa
crocante o un pan con palta? Un pancito con ¿Por qué? Pero la papa la freí también con un aceite vegetal. Puedo haberlo frito con aceite de oliva. Ah, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya, yo te voy a explicar por qué. Cuando un aceite llega al punto de humo, el punto de humo hace que esa grasa se vuelva atrás. Y ese es el problema. El punto de humo. ¿Tú puedes comer papa frita? Sí, pero que no llegue al punto de humo. ¿Cómo así? Si tuviéramos un termómetro, acá. Pero no todos tenemos un termómetro de cocina en casa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la forma más fácil de darte cuenta si un aceite que pusiste en tu sartén llegó al punto de humo? Justamente literal, humo. Tú ves ahí, lo ves. Ese aceite que tú ves, que ya sale humo, ya sirve. Entonces, cuando te vas a KFC, cuando te vas a Popeyes, cuando te vas a la tía Veneno de la esquina y compras tu papas fritas, ¿tú viste si ese aceite llegó al punto de humo? No viste. ¿Viste cuántas veces se usó ese aceite? No viste. Entonces, mira, te privas de comer un que comes papas fritas de esquina. Ya. ¿Listo? ¿Sería más saludable si una embarazada no tiene su periodo de aire y lo pone en la freír? ¿Por qué no? Sí y no. Porque la grasa la necesita. Entonces, ese aceite de oliva, en vez de cocinarlo, mejor que lo ponga en su ensalada. Una cucharada de aceite es suficiente. Más o menos estamos hablando de 15 gramos de grasa, multiplícalo por 9, 15 por 9, ¿cuánto es? Ya. 137 calorías solamente ahí. Entonces, no, pero es saludable, sí, porque hace grasa. Y la freidora de aire sí y no, porque sí, porque reduce un poco la cantidad de grasas. Y no, ¿por qué? Porque no existe una freidora de aire ahorita que tenga todo el cajoncito de acero, de teflón. Es como freír en una sartén de teflón, que con el tiempo se desprenden esos elementos del teflón y te los comes. Entonces, ¿no quieres cáncer? ¿Qué más? Carbohidratos. Aquí te voy a dar otro tip. Tercer trimestre de embarazo. Cuando una gestante llega al tercer trimestre de embarazo va a tener más hambre que cuando estaba en el primer y segundo trimestre. ¿Por qué? Y su requerimiento de carbohidrato también aumenta. Ya, pero ese es un arma de doble filo. Y todo eso pasa fisiológicamente porque la placenta se va a hacer más permeable al ingreso de carbohidratos. ¿Por qué? Porque fisiológicamente al tercer trimestre casi todo ya está formado y el bebé necesita tamaño. El peso necesita tamaño. Entonces la placenta se hace más permeable para que eso pueda suceder. Pero eso viene acompañado de más hambre. Entonces si ella va a tener más hambre, va a comer porquería, va a tener diabetes fetal, obviamente. Entonces ahí es donde hay que regular. Sí aumentamos el consumo de carbohidratos, pero hay que escoger los mejores. Y por eso nos sirve bastante saber sobre índices y cargas glucémicas. O sea, cuánto carbohidrato y a la vez cómo está el índice glucémico. ¿Qué significa índice glucémico? La velocidad en que va a hacer que se eleve la glucosa. ¿Tú viste en el videito la chica que comía? O sea, comía sus carbohidratos, pero también que comía alrededor del carbohidrato. Fibra, estaban las verduritas, ¿qué más? Su filetito de pollo, proteína. Entonces, ¿qué va a hacer la proteína y la fibra? Va a ser como un distractor en el intestino. Va a retrasar esa absorción rápida que va a tener esa glucosa ya desarmada, terminando el proceso de digestión. Eso se llama carga glicémica. Entonces, si nosotros juntamos el índice glucémico normal que tiene un alimento rico en carbohidratos y la cantidad de carbohidratos, entonces así vamos a poder determinar cuánto de glucosa va a tener postprandial y cómo ella va a poder controlar. Entonces, sí va a poder comer más carbohidratos una paciente sana, una embarazada sana, al tercer trimestre de embarazo, sí. ¿Pero qué le tenemos que dar?
carbohidratos que sean complejos, es decir, que haya fibra, que no sean carbohidratos simples, o sea, azúcares añadidos, preferible no, que pueda consumir también sus proteínas, o sea, una combinación de alimentos que hagan que esa glicemia no se dispare rápidamente y así no haga diabetes gestacional. ¿Se entendió? Listo. Entonces, ¿en qué trimestre va a ocurrir eso? El tercer El tercer trimestre. Muy bien. Listo. Y aquí hay más de todo lo que hemos hablado, está resumido aquí. Uno consigo. Eso es literatura, lo buscas, lo lees, ya sabes. Nutrientes claves. ¿Cuáles son? ácido fólico, calcio y hierro. Ese bebé va a quitarle calcio a su mamá porque necesita formar otro sistema óseo. Entonces, calcio, ya que llevaste micronutrientes, metabolismo del calcio, ¿va solo? ¿Necesita algún otro nutriente más? ¿A quién necesita? ¿En su metabolismo? A la vitamina D. A la vitamina D. Entonces tú le preguntas a tu gestante, señora, ¿usted trabaja? Sí, yo trabajo en la oficina, entro a las 9 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, listo, condenada. ¿Vio el sol? No. ¿La suplementas con vitamina D? Sí, obligado. Entonces, para eso te sirve saber qué hacen tus pacientes. Pero si ella te dice, no, lo que pasa es que yo soy jardinera, y todo el día en el sol, ¿la suplementas con vitamina D? Ya no necesito. Pero si te dicen, no soy jardinera, pero me puesto borrada, ¿no? Toda cerrada. Sí, la tienes que suplementar. Porque la vitamina D te tiene que dar. Obviamente en horas tales que no afecten la radiación directa. Muy bien, entonces acuérdate de esos nutrientes clave, pero conoce también que cada uno de ellos no tiene un metabolismo individual, tienen metabolismos ayudados por otros nutrientes. Por ejemplo, el ácido fólico, ¿se acuerdan con quién más participaba en un metabolismo el ácido fólico? ¿Con quién es eso? Es un examen. B6, ¿quién más? ¿Con qué más? El ácido fólico tiene ingredidos, solito no va a hacer nada, necesita ayuda de mucha gente. B12, ¿qué más? Hierro. Hierro. Entonces, si hablamos aquí de hierro y ácido fólico, ya tienes dos. Pero si quieres evitar la anemia, entonces ahí tiene que intervenir un macro. ¿Quién? Un otro nutriente. ¿Quién interviene? Proteínas. Proteínas, acuérdate de eso. Muy bien. ¿Y el calcio a quién necesita? A la vitamina D. Y a otra más, que es otra liposoluble. ¿Cuál es? ¿Cuál? No. Es la vitamina K. La vitamina K es un regulador hormonal para la formación y la destrucción de huesos, o sea, osteoclastos y osteoblastos. ¿Cuál de la vitamina K? La K2. ¿De acuerdo? K2. Listo. Y aquí tienes, ya este es el regalo, dos elementos con los que cuando seas médico en el sector público los tienes que conocer. Te presento las guías. Lineamiento de nutrición materno-infantil y las consejerías nutricionales de la gestante y las puérperas. O sea, aquí está también la mamá que da de la vida. ¿Listo? Esto, lamentablemente, Perú es un país un poco tortuga. Nos demoramos mucho en actualizar estas guías. Así que lo más actual que vas a encontrar ahí es 2016. Sí, es una pena, de buena pena. Sí, 10 años. Hace 10 años que esto no se actualiza. Que debería. Muy bien. Ahora, este bebé ya nació. Esta mamá, que ahora ya dio a luz a su bebé, ¿necesita ahora comer diferente? ¿O puede seguir comiendo igual que cuando estaba gestando? ¿Por qué? ¿La leche humana tiene energía? ¿La leche humana
tiene energía? Sí. ¿Que se mide en calorías? Sí. Sí. ¿A quién le va a servir? Al mismo. Al bebé. ¿Ella de la nada va a formar leche humana? ¿Qué elemento va a necesitar para formar leche humana? Energía. Estamos hablando en términos de energía. ¿Qué va a usar para formar leche humana en términos de energía? ¿De dónde va a sacar la energía? O sea, el día que no come no forma leche. ¿Te acuerdas que viste ahí la ganancia de peso de la gestante? Claro. La gestante va a guardar bastante tejido adiposo, por eso ves que le crecen las uñas, las caderas. Todo ahí es un volumen grande. ¿Por qué pasa eso? Mira, bendita creación de Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se permite eso, esa ganancia de peso? ¿Y por qué digo bendita creación de Dios? Esa energía que ella guardó durante su etapa de gestación, ¿cuánto tiempo le va a durar? Si ella da de lactar exclusivamente de su producto a su bebé, ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Sabes cuánto tiempo le va a durar? Le va a durar 6 meses. ¿Y qué dice la OMS que hay que hacer con el bebé a los 6 meses? Ya empezar alimentación complementaria, sin dejar el pecho de su mamá, pero ya empezar alimentación complementaria. Entonces ella va a volver a hacer fitness cuando ese bebé tenga ¿cuánto? 6 meses. Entonces ese es el beneficio más grande de la lactancia materna para la madre. Durante su época de embarazo, ella hizo toda la reserva para formar las calorías que necesita la leche humana. 1 litro de leche humana le da más o menos 700 calorías al bebé. Son calorías que ella va a ir sacando de su reserva en términos de energía. Entonces acuérdate siempre eso. Y lo he visto en varias etapas. Volvió a su peso pregestacional cuando ese bebecito cumplió 6 meses. Entonces, eso estamos hablando si es un estado nutricional normal. Pero si tengo una gestante desnutrida o tengo una gestante obesa, que son los extremos del estado nutricional alterado, entonces ella va a necesitar comer más cuando esté dando de lactar. Sí. Si está desnutrida, sí. Si está obesa, no. Hay que controlar eso. Y si tiene un estado nutricional normal, pues ahora vamos a ver lo que iba a comer. ¿Cuál es el mayor estímulo para la producción de leche? Por cierto. Por ahí se me ocurre preguntar. ¿Cuál es el mayor estímulo para que ella produzca leche? ¿Ah? La succión del bebé. Es la succión del bebé. Entonces, mientras ella dé más tiempo en lactar a su bebé, va a producir más leche. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Acá ya no vamos a dividir por trimestres. Ahora vamos a dividir por 6 meses. Porque son 6 meses que ella va a dar de lactar exclusivamente a su bebé y los otros 6 meses su bebé ya va a tener alimentación complementaria. Entonces, ¿ella qué debe comer? ¿Cuánto debe comer y cómo debe comer durante todo ese primer año que tenga su bebé? Los primeros 6 meses, su requerimiento más 19 gramos en proteínas. Ahí sí, obligado, más proteínas. Porque ella está sacando de sus reservas, ¿qué cosa? Energía. ¿Pero está sacando proteínas? No. Si ella no aumenta su consumo de proteínas, ella es la que va a bajar masa muscular. Y no queremos eso. Porque si una persona empieza a perder masa muscular, se hace más débil. Dicho sea de paso, abro un paréntesis. El último congreso de ESPEN, cuando hablemos de soporte nutricional, te voy a decir que se habló
de que ahorita la mayor importancia que tiene composición corporal para cualquier persona es el músculo. El músculo es algo así como un botiquín. Si tú tienes una buena reserva muscular, dicho me paso, ¿ya hicieron antropometría? No. Díganle a sus profes de práctica que hagan Mira, como médico tienes que saber mínimo hallar la reserva corporal en tu paciente. Músculo, ¿por qué? Porque dependiendo de la reserva muscular que tiene tu paciente, tú vas a tener un mejor o peor pronóstico de eso. Por ejemplo, si tienes una persona que sufrió un accidente, lo atropelló una moto, pero esa persona tiene baja masa muscular, y tienes a otro que también sufrió el accidente, pero tiene una masa muscular buena, ¿cuál de los dos tiene un mejor pronóstico para el alta más rápido a la casa? El que tiene buena masa muscular, ¿sabes por qué? Porque cuando una persona pasa por un proceso inflamatorio, va a necesitar que se active toda la inmunidad, ¿cierto? ¿Y de dónde sale la inmunidad? Glóbulos blancos, toda la serie blanca, ¿cierto? ¿Y eso de qué se hace? De proteínas. Pero si está tirado ahí no puede comer. ¿De dónde lo va a sacar? Del músculo. Esa es tu reserva muscular. Entonces, una persona, ahora imagínate un adulto mayor, un viejito, que ya el domingo vamos a hablar de los viejitos, que tiene poquita masa muscular porque dice, no puedo, ya no me muero. Se enfermó, neumonía, segundo se va a morir. No por la neumonía, sino porque no tuvo sus defensas. O adquirió una neumonía intrahospitalaria, que son comunes, ¿ah? Al neumococo le encanta vivir. Y se va a apoderar de cualquiera. ¿Quién lo logra? El que tiene mejor masa muscular. Entonces, si estamos hablando de una gestante, con mucha más razón, si ella va a dar leche, que es alta en proteínas, para el crecimiento de su bebé, que dicho sea de paso, va a aumentar 1 centímetro por mes, entonces, ¿de dónde la va a sacar? Tiene que aumentar su consumo de proteínas. Entonces, si Elizabeth fuera ahora una puérpera, una mamá que ha de lactar, que su bebé ya nació, y ella estaba comiendo 60 gramos de proteínas, entonces ahora ¿cuántos va a tener que comer? 79 gramos de proteínas. Sí. Para el requerimiento, ¿se te pone el peso antes o después? El peso pregestacional. Sí, el peso pregestacional. Pero cuando estamos hablando aquí de una mamá que ya da de lactar, sí utilizamos el peso actual. En una gestante, el peso es pregestacional. En una lactante es el peso actual porque ya no hay bebé. Profesora, una consulta. ¿Y qué tal si, por ejemplo, la mamá no tuvo acceso al sistema de salud antes del embarazo y pues ni ella sabe cuánto pesa y ya, digamos, ha pasado varios meses de su embarazo y recién está en una consulta? ¿Cómo hace el nutricionista o alguien para saber cuánto pesaba antes? Uy, ahí sí nos las ponen difícil. Porque tenemos que subir a la balanza y junto con el obstetra, porque trabajamos con el obstetra, hacemos otra medida más que es la altura uterina, desde el pubis hasta el ombligo. Entonces hay tablas donde se puede ver cuántos centímetros va creciendo por el aumento del útero y en base a eso también se va viendo el estado nutricional. Y lo que hacemos los nutris es ya el peso no me sirve. Entonces lo que van a aprender ustedes, por eso pidan aprender es utilizar picómetros para poder medir el pliegue cutáneo del bíceps. Tenemos una fórmula y vemos cómo está la reserva calórica, o sea cuánto de grasita está acumulando. Perímetro abdominal no sirve porque ya está embarazada, pero sí pliegue cutáneo de tríceps y sí circunferencia muscular de brazo. ¿Algunos de ustedes cuando iban al gimnasio le han medido así, de esa forma? No, pero trabajamos para las prácticas de circunferencia de brazo y utilizan un aparatito que te pincha aquí, te pellizca, ¿cierto? Ya, eso es necesario saber, porque eso se lleva a una fórmula y con eso sabes qué tanta reserva muscular grasa tiene. Y en base a eso podemos trabajar. Obviamente es un poquito más tedioso, porque no es lo ideal, pero si viene de todas maneras. Y en salud pública hay un montón de eso, sobre todo en el interior del país. Las gestantes no siguen así sus controles rigurosos. Muy bien.
Desde la época del embarazo, sí es posible que la gestante reciba suplementación con DHA y EPA, que son ácidos grasos omega 3, sería mucho mejor. Entonces, estamos hablando de líquidos. ¿El DHA para qué sirve? Porque ya vieron líquidos, ¿cierto? ¿Dónde actúa el DHA? ¿Qué sistemas? A ver. Nervioso, muy bien. ¿Y el EPA? No. Todo lo que te estoy preguntando, espero que lo estés apuntando porque son preguntas de examen. Y porque como médico debes saber. ¿EPA para qué es? ¿O como qué actúa un EPA? Antiinflamatorio. El EPA actúa como inhibidor de la COX en un proceso inflamatorio. Y por eso es un coadyuvante en la salud del sistema circulatorio. Entonces, cualquier persona que tenga dislipidemia, suplementación con EPA, ideal. No, pero que come pescado. Ok, ¿y cuántos pescados va a tener que comer en el día para encontrar 2 gramos de EPA? 3, de este tamaño. 4 de este tamaño. ¿Puede? No. Entonces, cuando decimos coma pescado, es porque es un preventivo. Pero si ya tiene una deficiencia, suplemento. No te queda otra. DHA, en cambio, sí es sistema nervioso. Una buena versión de DHA, que eso sí lo vas a encontrar, DHA en todas las semillas. Ejemplo. Poquito. Otro que tiene más. Almendras. Sí, pero hay una que tiene un poquito más. Incluso tiene forma de cerebro. La nuez y las almendras tienen un poquito más. Las nueces, pecanas y esta cosa. Pero EPA, lamentablemente en los vegetales no lo encuentran. En los vegetales encuentras alga, que es el alfa-linoleico. EPA solamente pescado. Pero soy vegano. O soy lacto vegetariano, no como pescado. ¿Cómo hago? Suplemento. Ya está. No hay problema. Listo. ¿Qué más? Y carbohidratos, bueno, ya saben cuáles son los mejores. Ahora, ingesta de líquidos. Los clásicos 8 vasitos de agua diario. Pero en una lactante, en una mamá lactante, tiene que tomar más líquidos, que no necesariamente es agua, es todo el líquido que ella quiera tomar. Sin azúcar es mejor. ¿Por qué? Porque esa leche es líquida. En composición de la leche humana, ¿cuánto por ciento de agua tiene 100 centímetros cúbicos de leche humana? ¿Cuánto por ciento de agua hay en la leche humana? Entre el 80 y el 90%. ¿Por qué? Porque la composición corporal en agua de su bebé es entre 80 y 90%. Y la leche humana le tiene que dar todo lo que el bebé necesita, ¿cierto? Entonces, para eso, no solamente ella necesita energía para tener el insumo de donde fabricar leche humana, sino también necesita líquido. Y si ella no toma agua lo suficiente, se va a deshidratar. Su función renal va a disminuir. Entonces necesita hidratarse muy bien. 8 vasitos de agua, sí, pero además de qué? De todo lo que ella tenga que tomar. Su sopa, su leche, su avena, su refresco, qué sé yo, todo lo que tenga líquido. Y acuérdate que hasta el alimento más seco también tiene líquido. También tiene líquido. Muy bien. ¿Qué más? Acá tienes otra tabla, ya un resumen. Mujer gestante y el periodo de lactancia. ¿Cuántas calorías va a ir consumiendo? Ya sabes, acá por trimestre y acá por cada 6 meses. Esto de acá es discutible en calorías. ¿Por qué?
Porque si ella es normopeso, si ella tiene un estado nutricional normal, no es necesario aumentar las calorías. Porque las calorías ya las tiene ella como una reserva, listas para hacer y fabricar leche humana. Pero si ella fuera obesa, entonces hay que retirar más. Y si ella fuera desnutrida, entonces sí va todo esto tal cual tiene que ser. ¿Se entendió? O sea, no gana solamente cuando hay nutrición. Sí, porque si nosotros aumentamos en una normopeso todo esto, pues, no sé, va a cambiar de nutrición y me va a matar al cacho. No logra bajar los kilos que le he dicho que va a bajar cuando tenga 6 meses. Y hay muchas mamás, ahora, si tú estás a favor de la lactancia materna, que espero que sí, como médico no te dejes engatusar por los laboratorios que te ofrezcan el Congreso en Panamá, si recomiendas su producto sucedáneo de leche materna, pero no, que seas de verdad honesto. Y recomiendas a tus mamás lactantes que den de lactar. Entonces sí, tienes que asegurarte de qué va a comer, cómo va a comer y cuánto va a comer. Entonces para eso sí tienes que saber qué va a usar. Energía. ¿De dónde? De sus adipocitos. Proteínas, las tiene que consumir. Carbohidratos que van a hacer energía, sí, porque ella se va a mover. Es un estrés. Durante todo ese año, esa mamá no va a dormir bien. No va a llegar a su sueño REM. ¿Cuántas veces se levanta un bebé en la noche? Entonces ella necesita descanso. Por eso una mamá sola no las necesita, siempre apoyo. Pero me dejaron sola, desgraciada, o sea, pues no importa. Tienes un apoyo más, tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu prima. Pero una lactante, una mamá lactante siempre necesita apoyo. Y si es el esposo, y aquí a los varones que en algún momento van a ser papás, si eres ese apoyo, genial. Genial. No sabes cómo tus hijos luego te lo van a agradecer. De verdad que sí. De repente la experiencia que ustedes tienen, no lo sé, es un papá. Y acá tenemos las proteínas extras ya comparadas en la etapa de gestación y en la etapa de lactancia, que es el resumen justamente de lo que nosotros hemos visto hace un rato atrás. Ahora, alimentación. Veamos muy bien. ¿Cuánto de qué? Pero, ¿cuáles van a ser los objetivos? Es que ese bebé, dado que va a recibir solamente los primeros 6 meses la leche de su mamá, entonces este tiene que ser un producto de muy buena calidad. Además de nutrientes, ¿qué más va a transmitir esa leche de la mamá? Agua, ¿qué más? Son proteínas, ¿qué más? Bacterias. Bacterias que van a ayudar a la defensa sanguínea. Es más, se está viendo y por eso se promueve más, así que si tú vas a ser ginecólogo y aunque sepas que vas a ganar más plata haciendo cesáreas que partos normales, por honestidad, otra vez, incentiva a tu paciente a que tenga un parto natural. Las cesáreas son, en caso de emergencia, romper el cristal. Esto es una cesárea, pero no programadas. ¿Por qué? Porque en una cesárea el bebé se priva de todas las bacterias que puede ir ganando en el momento de nacimiento a través del canal vaginal, que son las primeras defensas, la primera colonización que ese bebé va a recibir. Si este es un parto por cesárea, se la va a perder. Se las va a perder. No, pero el bebé perdió calostro, sí, pero de esos otros bichos se perdió. Esa es la razón de por qué a veces llegan a consulta a pediatría, decir, ¿por qué mi hijito se enferma tanto? Si ha recibido solamente mi leche, ¿por qué es asmático? No tiene sentido. Señora, ¿cómo fue su parto? Fue una cesárea programada. Listo, está la respuesta. ¿Se entendió? Muy bien. Y acá tienes otros artículos más para que te distraigas todo el día, mañana en la noche leyendo. Está bonito, ¿sabes? Está bonito. Habla sobre el desarrollo neurológico y habla sobre los seguridad de la suplementación con nutrientes en la preconcepción. Las guías de MINSA dicen que una mamá debe recibir 400 microgramos de
ácido fólico diario durante toda la etapa de gestación. Pero lo cierto es que ese ácido fólico debería recibirlo hasta un año antes de quedar embarazada. Porque sabes que el ácido fólico ayuda en el desarrollo del tubo neural. ¿Te llevaron embrios? Así, pinceladas. Luego vas a llevarlo como curso. Y me vas a dar la razón. Un buen desarrollo del tubo neural con el consumo suficiente de ácido fólico. Y eso que la guía MINSA te dice 400 microgramos, pero las otras guías de la OMS te dicen 600 microgramos. Ya que en ti y evaluar cómo está tu gestante de vez en cuando le suplementas. La mayoría de los suplementos que están en la farmacia son en base a 600 microgramos por un líquido. Listo. ¿Preguntas para acá? ¿Preguntas? ¿Siguió por el estilo? ¿Cómo? ¿Siguió por el estilo o no? El sílabo sí. ¿Por qué? Eu de estudar por el estilo duas vezes. ¿Usted entendió su sílabo? Sí, están en el AMP. Legal. Nada. Bueno, Natalia a mí me dijo, profesor, el sílabo ya está en el sistema. Sí, está en el AMP. Está en el AMP. Ah, No revisa la gente esa cosa. ya. Ahora, hay una tablita que me gustaría mostrarles donde están los temas. El domingo lo verán. Es sobre qué días nos va a tocar cada tema. Hoy día solo tocaba esto. Según sílabo y según el cronograma de Excel, no sé si se los han dado. Sí. Se los han dado en su horario, los temas, todo. Sí. Entonces, si lo han revisado, hoy día solo tocaba esto. El domingo termina con todo esto. Ahora, estas cositas que hemos estado hablando al principio de la clase, hemos hablado más de lo que está escrito en la diapo, ¿cierto? Y ahí viene el examen. Ya, de ahí viene el examen. Y léete esto, que es lo que te hemos mostrado. Y ahora, si quieres un poquito más, ¿qué era lo que hay que buscar? Bibliografía de... Si lo encuentran eso, bueno, no sé qué da de la vida, la verdad, porque nuestro tema es todo el ciclo de la vida. El domingo vamos a hablar de bebés, niños, adolescentes, que son la mayoría de ustedes, adultos y adultos mayores. ¿Ok? Y no sé, si su delegado me hace recordar, ellos van a recordar cosas, por ahí tengo una tabla o de repente fabrico una para resumir lo que está en el gran compendio, que es la tabla de composición de alimentos, lo que es proteína. ¿Te gustaría, creo yo, saber cuántos gramos de proteína comes cada cosa que comes, no? Sí. Ya, pero acá hay algo bien importante, que nos vamos a explayar de eso en el domingo, pero quiero que te quedes pensando en algo. Las proteínas, los requerimientos de proteína de cada persona va a ir en función de cómo come y de qué régimen alimentario tienes. Si eres vegano, si eres lacto vegetariano, si eres omnívoro. Tu requerimiento proteico va a ser mayor si tú eres vegano, por un tema de calidad proteica. ¿Sí? Así que si de repente no hablaron de eso, podemos conversarlo el domingo, y si ya lo sabes, entonces te voy a hacer preguntas y me vas a responder. ¿Cómo se mide la calidad proteica en un alimento? Para saber cuánto necesitas y de verdad cuánto vas a aprovechar. ¿Basados en qué? Eso lo vamos a ver. Eso sí, el nutricionista lo maneja de crear, porque necesitamos saber específicamente cuánto necesitas, no cuánto te va a aportar. Y si gustas, como te digo, te puedo dar los valores nutricionales de los alimentos proteicos por excelencia y cuáles son los mejores. ¿Sí? Si eres lacto vegetariano, genial, porque por lo menos comes huevos, ¿sí? Y el huevo es la mejor calidad proteica, es el alimento que tiene una mejor calidad. ¿Alguno de ustedes es vegano? ¿Vegano? ¿Son veganos? ¿Alguno de ustedes es vegano? No. ¿Lacto vegetariano?
porque los pacientes renales, sobre todo cuando están en el estadio 4, estadio 5, ya no producen, su riñoncito ya no produce eritropoyetina, entonces imposible que haya una buena hemoglobina. Y ahí los hay que suplementar, los hay que hacer transfusión de sangre, etc. Pero si es una anemia nutricional muy silvestre, esto sí habría que suplementar. Lo bueno es que las personas lacto-vegetarianas que están siendo guiadas y que ya saben qué comer porque de repente desde sus ancestros comen de esa manera, entonces es poco probable que haya anemia, muy poco probable, porque ya saben. Pero si alguien por ahí dice que violarlos y de aquí a mañana me convierto en lacto-vegetariano, ahí hay más riesgo, porque es un proceso. Por ejemplo, es que durante hasta los 15 años ha sido lacto-vegetariana, pero luego baja de volumen, ¿qué tal una anemia o media leve? Para saber de dónde proviene, lógico, para saber si no tiene que suplementar hierro, porque de repente suplementamos hierro por usted. Los suplementos, y eso de repente les ha dicho un bloque anterior, los suplementos no se dan porque se me ocurrió, así sean de venta libre, porque los suplementos, lamentablemente, y digo lamentablemente, que no debería ser así, son vendidos sin receta médica. Tú vas y te compras un suplemento de hierro, de ácido fólico, no te van a pedir la receta médica en una farmacia, pero son megadosis, y por eso deben tener mucho cuidado con suplementarse. La suplementación es para cualquiera, es para el que la necesita. Y creo que metabólicamente ya se explicaron, ¿no? ¿Qué pasa con una megadosis? Toxicación. ¿Así? ¿Cómo va la absorción? Porque por ahí va todo. El intestino es la puerta de entrada para todo. Es la puerta de entrada para todo. Es algo que te pongo endovenoso. Que ahí sí, ustedes son los facultativos en los endovenosos. Nosotros, yo no puedo indicar una vitamina C inyectable, pero tú sí. Yo solamente te facultad para indicar y suplementar cosas y ahora nada más. Entonces, con mucho más razón, porque los endovenosos también es más ancho. Muy jóvenes, un gusto conocerlos, aunque no sé ninguno de sus nombres, no tengo la lista, solo de lista, porque me faltaron el primer delegado. Pero para el día domingo, si tienen más tiempo, con una actitud más positiva, empezando la semana, saliendo ya, yendo su ropa, entonces venimos con una mejor actitud, porque ahorita entiendo que están cansados. Ya tienen todo un día para descansar, para que se hidratan el día de hoy. Eso es lo que más me gustaba a mí cuando estaba aquí. Llegaba a las 3 de la tarde y se escuchaba en la residencia puro tacos. Porque ya se me da el culto. ¿Sí? ¿Pasaba eso? Sí. Oye, esa cultura. Había eso y luego, pero lo malo, no sé si pasará ahora, pero si no ibas a la iglesia, te quedas encerrado. ¿Te pasa eso? Confirmo. En mi época, yo no entré en esa, cerraban la puerta del internado, no fuiste a la iglesia y ya no salen ni siquiera a mirar, respirar, y hasta que no venga la preceptora no te abría la puerta del internado para que salgas a avanzar. Así es. Por eso que todos de la iglesia, en mi época no había iglesia, era el salón de arte. Así que de ahí el comedor, llegaba a las 12, ya olía de las cosas estaban preparadas. Y eran los días que me puse comida, no sé si es hasta ahora, porque te preparaban el desayuno especial, el postrecito del almuerzo, y en la noche, bueno. ¿Te siguen apagando las luces? ¿A las 10 de la noche? Pues habrá como- Ya no. ¿Te siguen cortando la energía de los enchufes? Sí. A las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde, viernes o sábado. No, en mi época no. Porque ya a las 6 de la tarde estás prohibido planchar. ¿Sabes? Se quedó planchando. ¿Y se descargaba tu teléfono? Ya. No existían celulares en mi época. Pero ¿sabes qué? Lo que me dices, ay, no sé, me devuelve la vida, porque eso quiere decir que me está jodiendo. Muy bien, chicos, muchas gracias.